La vida es para vivirla, aprender y sentir. Y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo. Más cerca de ti, Gaby Machuca. Vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Buenos días, queridos amigos, me da muchísimo gusto saludarles como siempre esta mañana. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más cerca de ti. Hoy quisiera que platicáramos de un tema que mucha gente me ha estado preguntando cuando viene el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. A veces que tratamos algún tema, las personas me preguntan, oye Gaby, ¿no necesitaré yo ir con el psiquiatra? Me dicen, ¿cuándo es el momento de ir? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuándo ir con el psiquiatra? Si usted se siente muy mal y ha pensado en que es el momento de hacerlo, hoy vamos a aclarar esas dudas para que no piense que con cualquier cosa que nos sucede hay que ir. Y también, pues cuando si no sucede algo, pues hay que ir, ¿verdad? Hay que buscar la ayuda adecuada, porque solamente a veces así es como podemos salir de situaciones complicadas, como por ejemplo la depresión, que ya hemos platicado de esta enfermedad muchísimas veces aquí en el programa, y que cada día más personas pues se ven pues atacadas por esta enfermedad, desde jovencitos hasta personas grandes, y que no se atreven a ir con el psiquiatra por miedo, por el qué dirán, y se aguantan estos síntomas tan terribles que hay cuando existe la depresión, pudiendo salir adelante si buscan ayuda. Eso es muy importante. Les voy a dar los teléfonos aquí en cabina 212-9020, y para que hagas preguntas al doctor Eduardo Corona Tavares, 311-121-9244 a través de mi WhatsApp, que ya sabes que estamos ahí a tus órdenes totalmente, y con toda la confianza lo puedes hacer. Me pones ahí tu nombre si quieres que te mande saludos también, o si no quieres que se diga tu nombre, en tu WhatsApp no aparece, así que puedes hacer cualquier pregunta con toda la confianza. El programa es para ti, los temas son para ti, para que tú aprendas, para que a ti te ayuden, y también pues ya sabes, la opinión que tú nos puedas dar es la más importante para nosotros. Ya te presento a mi invitado, el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Ya lo conoces tú, que mucha gente cuando se va el doctor me dice, ay, faltó que hablaran de esto, ¿por qué no hablaron de esto otro? Pues hoy vamos a hablar de esto. Doctor, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás? Buenos días, Gaby. Buenos días, doctor. ¿Por dónde le gustaría que empecemos? Porque pues esta pregunta me la han hecho muchas personas. ¿Cuándo ir con el psiquiatra? Bien, mira, vamos a tratar de hacerlo de una manera bien clara y explícita. Primero describiendo que la psiquiatría es una especialidad de la medicina. Es decir, alguien que es psiquiatra tiene que prepararse como médico primero, y luego de ahí, a través de exámenes y estudios, cursar lo que se llama la residencia de psiquiatría. Y para completar, tiene que hacer psicoterapia. Y de esa manera entonces queda, podríamos decir, más bien integrada la formación de un psiquiatra completo. Ahora bien, así como cualquier persona, al tener un malestar cualquiera, va a cualquier médico, primero al médico general, sí, al médico familiar. El médico general y el médico familiar lo van a canalizar, si es necesario, con algún especialista, entre los que entra la psiquiatría. No obstante, muchísimas personas prefieren brincarse el paso de ir al médico general. Institucionalmente debe ser así, pero fuera de institución se sienten mal del estómago y buscan al gastroenterólogo. Sí. Tiene algún problema en su vista y dice, aquí voy con el médico general, voy al oftalmólogo. Y así sucesivamente. Cada quien, según el malestar que tiene, ahora busca de manera directa al especialista. Sí. Así pues, todas las enfermedades que tienen que ver con el funcionamiento mental son materia de tratamiento del psiquiatra. La psiquiatría, decía, es la rama de la medicina, la especialidad médica que se encarga de las enfermedades mentales. Entonces, para poder determinar cuándo se tiene que ir con el psiquiatra, se tiene que tener una idea precisa o más o menos suficiente de lo que es una enfermedad mental.
Por ejemplo, el tema que tú mencionabas hace un momento. ¿Cualquier persona que se pone triste tiene que ir al psiquiatra? Sería la pregunta. Pero luego ponte a pensar, ¿cuántas cosas en el diario acontecer de cualquier persona pues le trae tristes, como ¿verdad? consecuencia tristeza? Pero una vez que sucede un elemento o una situación agradable, equilibra esa tristeza. O bien, cada quien, sobre todo en nuestro país, debe tener una buena capacidad de resiliencia. Esto es, volver otra vez a sentirse bien por muy mal que estén las cosas. Sí. Porque si somos objetivos, en nuestro país existen miles de cosas que hacen sentir a la gente triste. Sí, claro que sí. Y sin embargo, no todo el mundo está deprimido. Desde luego que estos pueden ser factores para generar tristeza y secundariamente depresión. Okay. ¿Cuándo entonces tiene que ir al psiquiatra? Cuando el sujeto no puede controlar estas respuestas de tristeza, por ejemplo. Cuando ni siquiera hay factores externos que lo hagan sentir triste y se siente triste. Cuando esa tristeza sea tan intensa que el sujeto pierda la capacidad de voluntad de hacer las cosas. Pierda el sueño, pierda el apetito o aumente desmesuradamente su apetito. Cuando esta persona piensa en morirse. Todas estas son características de un proceso depresivo ya como enfermedad. Y entonces cuando debe acudir al psiquiatra. ¿Por qué? Porque la respuesta emocional de tristeza es muy humana y muy normal y que todos la tenemos. Pero la respuesta depresiva, es decir, cuando el sujeto no puede controlar estas emociones, es debido a ciertas alteraciones en su cerebro. Sí. Aquí podemos ir, entonces, ¿tendrá que ver el neurólogo? No, porque el neurólogo se encarga de ver las cuestiones de alteración del cerebro, como la epilepsia, como los tumores, como los traumatismos craneoencefálicos, como las consecuencias metabólicas en el cerebro de alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Algo como más físico, ¿verdad? Algo como más físico, aunque todas las enfermedades mentales tienen un complemento, una correlación con alteraciones en el cerebro. Ah, sí, es cierto. Y a eso voy. Hemos visto. Por ejemplo, en la depresión sabemos que son algún tipo de sustancias que están acabándose demasiado rápido. En los trastornos psicóticos, otra sustancia que está sobreestimulando el cerebro. Y en los trastornos afectivos bipolares, el cambio cíclico de niveles de estas sustancias. En las alteraciones del sueño, bueno, pues puede ser desde la falta de melatonina, mala higiene del sueño. En todo eso son enfermedades específicamente psiquiátricas que tienen su componente neurológico como base de esto, pero el neurólogo no está capacitado para atender esto, sino el psiquiatra. Es como los psiquiatras que queramos ver un tumor y tratar un tumor cerebral, pues claro que no, eso es del neurólogo, ¿verdad? Cada uno en su especialidad. Así es. ¿Verdad? Enseguida te comento, Gaby, de cómo de cualquier manera todas las especialidades se interrelacionan. Pero sobre todo todas las especialidades se interrelacionan con psiquiatría por dos motivos. Uno de ellos, las enfermedades las está sintiendo una persona. Y como persona piensa y siente diferente una a todas las demás. Muy bien, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. 311-121-9244 para que me mandes WhatsApp. El tema de hoy, ¿cuándo ir con el psiquiatra? Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Haz de cada día el mejor de tu vida. Ponte en contacto, 212-9020. Continuamos. Estamos platicando de cuándo ir con el psiquiatra, con el doctor Eduardo Corona Tavares, que pues obviamente es psiquiatra, ¿verdad? Él nos está platicando el día de hoy de este tema. Nos quedamos, doctor, en que pues no todas las personas sienten lo mismo, ¿verdad? Así es. Hay que tratarlas de diferente manera. Así es. Y entonces, decía, la interrelación entre las diferentes especialidades aquí se hace fundamental. Cualquier paciente, por ejemplo, que sabe que tiene cáncer, le va a condicionar respuestas emocionales distintas entre unos y otros, pero la mayoría se sienten tristes, angustiadas, ante la perspectiva
de que cáncer durante muchísimos años se veía cáncer igual a muerte. Sí. Ahora sabemos que no. Y sabemos que es necesarísimo que el paciente se mantenga en las mejores condiciones emocionales, porque manteniéndose emocionalmente sanos, entonces la posibilidad de que mejore su respuesta inmunológica, esto quiere decir sus defensas. Sí, es mayor. Mientras mejor esté el paciente emocionalmente, mejores defensas y puede más fácilmente sanar ese cáncer. Mientras esté deprimido, angustiado, ansioso, entonces se deprime el aparato inmunocompetente y entonces no está ayudándose para mejorar su cáncer. Así como esto, es muchas enfermedades, pero luego veamos otras cosas más interesantes todavía. Muchas enfermedades que la gente las ve como enfermedades generales, en realidad están asociadas directamente con un proceso mental. Por ejemplo, aquí en Mitepic me doy cuenta que un porcentaje elevadísimo de personas sufren de lo que todavía conocen como colitis. Sí. Y todavía lo dicen así, colitis nerviosa. Sí. Ahora sabemos que todo eso corresponde a un síndrome que se denomina ahora síndrome de intestino irritable, que va desde alteraciones de reflujo gastroesofágico, que va de irritación gástrica, úlcera gástrica, que va a enteritis, que genera colitis, y todos son síntomas muy constantes, pero que corresponden en un porcentaje muy elevado a personas ansiosas. Sí, por mucho que le den medicamentos y más medicamentos, que lo que van a lograr es disminuir el movimiento peristáltico o regularlo, eventualmente los van a estreñir, eventualmente van a tener los ojos arenosos, la boca seca, y el problema sigue, porque el sujeto sigue ansioso y sigue ansioso. Entonces, si para este síndrome irritable, para poderlo controlar, se ocupa controlar primero el estado emocional, entonces hay que tratar el estado emocional. Sí, y lo más preocupa, interesante, ¿verdad? Una vez tratado esto, el resto de los síntomas del intestino irritable ceden. Y sin necesidad de que se hagan adictos a medicamentos anticolinérgicos, por ejemplo, sin montón de limitaciones de todos tipos. Desde luego que aquí estamos hablando también de que su intestino es más sensible que el de las demás personas. Sí. Y entonces va a tener algunos cuidados precisos para evitar que el intestino se irrite. Y esto desde luego que el gastroenterólogo lo sabe con precisión y sabe decirles todo esto, pero debe tratarse esto por psiquiatría, porque el problema de origen es un problema de ansiedad, y eso no son síntomas comórbidos, no, son síntomas propios de la ansiedad y que llamamos síntomas autonómicos de la ansiedad, debido a que la elevación constante de adrenalina, noradrenalina en ellos trae como consecuencia una desorganización en el movimiento peristáltico y en la producción de las diferentes sustancias que produce hacia el interior las diferentes partes del intestino. Oiga, por cierto, ahorita que dijo que adictos, nos volvemos adictos a los medicamentos, mucha gente por eso teme ir con el psiquiatra, porque luego decimos, no, es que el psiquiatra me va a dar un puño de medicinas que al rato no las voy a poder dejar, me voy a volver adicto. Tiene por eso uno que estar siempre de la mano, muy, muy de cerca con su psiquiatra, y no dejar de ir nada más así, porque entonces sí se corre ese riesgo, ¿verdad? Claro, aquí quiero decirte, en realidad el temor de la gente no es injustificado, es un temor real. Y sí está plenamente justificado. Sabemos que en algunos países como Estados Unidos, un porcentaje elevadísimo de las adicciones, que siguen siendo adicciones, pero que no se advierten como tales para la mayoría de la gente, es la adicción a tranquilizantes menores. En Estados Unidos se toma más tranquilizantes menores, benzodiazepinas, que en el resto del mundo. Wow. No más, imagínense. Y esto trae consecuencias, sí, desde luego que trae consecuencias. Esas consecuencias son también en el aparato cerebral, desde luego, eso que ni qué. Pero cuando es necesario tiene que utilizarse. ¿Y cómo se puede hacer para que no dañen? Dando la cantidad precisa por el tiempo preciso. Porque estos medicamentos son maravillosos
utilizados como deben de ser. Sí. Mal utilizados no, generan adicción. Por otra parte, hay enfermedades en las que yo les ruego que desde un principio se hagan adictas a ellas. Pero no es una adicción que las necesiten de manera inapropiada o perversa, no. Por ejemplo, un proceso depresivo que solamente con medicamentos antidepresivos cede, ¿qué se prefiere? ¿Toda la vida tomar un medicamento que los mantenga completamente normales o que estén todo el tiempo sufriendo de crisis depresivas cada rato? Si es un trastorno psicótico, que es preferible que el paciente esté tomando medicamentos toda su vida y se mantenga normal, y que trabaje, y que estudie, y que haga sus funciones como deben de ser formales, o que suspenda el medicamento en cuanto se sienta bien para caer nuevamente en otro cuadro psicótico. Aquí vale contestar una pregunta que también hacen. Entonces, ¿quiere decir que la medicina psiquiátrica no cura? Tenemos que entender que curación en psiquiatría tendría que ser lograr el estado idóneo para poder seguir laborando normalmente, sí, sea estudio, sea trabajo, sea de lo que se trate, que cumpla sus funciones de hombre, de mujer, de esposo, de esposa, de hijo, de hija, de padre, de familia, etc. Eso sería el estar sano. Y si para estar sano ocupan una muleta que es el medicamento, bendito medicamento que los mantiene así. Porque ya traen esta alteración genética de origen. Sí. ¿Qué vamos a cambiar lo que es incambiable hasta el momento? La medicina genómica en el futuro, una de las promesas, cuando menos en ideación tiene, es la posibilidad de cambiar todo aquel material genético que viene afectado. Pero ahorita todavía no lo podemos hacer. Pero si hay un medicamento que logre que el cerebro equilibre estos malestares, entonces debe de hacerse así. Claro. Y es mucho mejor eso. Aquí yo más bien, mi grave temor es que los pacientes suspendan su medicación. Y la suspenden por muy diferentes razones. Las razones más crueles es la economía. Porque sí, ventajosamente a la mayoría de las gentes que acuden a la consulta psiquiátrica, una vez que reciben psicoeducación, entienden la importancia de su medicamento. Pero si no pueden comprarlo, y seamos completamente sinceros, a veces, con tal de que el paciente se medique, aceptamos darles medicamentos de muy bajo costo. Y es tan difícil encontrar medicamentos genéricos de calidad que con mucha frecuencia se aumenta mucho la dosis de los genéricos, que como consecuencia están gastando lo mismo que con un medicamento de patente, como la gente le llama. Sí. Y además se incrementan los efectos secundarios. Entonces, son cosas que quisiera uno, y yo hago votos porque los encargados de esto realicen verdaderas pruebas profundas de bioequivalencia para que estas cosas no ocurran. Y realmente con el medicamento genérico la gente pueda apoyarse suficientemente. Sí, porque es muy necesario. Hay una pregunta aquí, doctor. Dice: hola Gaby, buen día. Yo tengo un problema. Cuando me va a llegar mi menstruación, como 2 semanas antes, me siento muy ansiosa y me deprimo. Me dicen que es premenopausia. Ella no nos pone aquí cuántos años tiene. No me han dado ningún medicamento hasta hoy. ¿Necesito ir al psiquiatra? Desde luego que esto sí se trata de alteraciones emocionales que ella no puede controlar. Y aunque ha ido con su médico, al parecer no ha recibido la orientación adecuada. Sí debe acudir al psiquiatra. Existe una alteración en psiquiatría que se llama, antes denominaba tensión premenstrual, ahora se llama depresión premenstrual. Y habrá que ver, en todo caso, si esta chica es joven o es grande, puesto que es diferente una persona joven a una persona mayor, porque esto puede ir asociado también a cambios hormonales desorganizados. Sí. Por ejemplo, si se tiene quistes en los ovarios, si se tiene alguna alteración hipotalámica, alguna alteración hipofisiaria, entonces puede traer cambios inapropiados, no organizados, y que conducen a síntomas. Pero muchas veces sus propios cambios normales en las diferentes etapas del ciclo menstrual pueden sensibilizar más o menos, según fuera el caso,
a las personas. Cuando se sensibiliza más, entonces estamos hablando del proceso de depresión premenstrual. Ok, doctor. Hay otro mensaje que dice: hola Gaby, ¿al cuánto tiempo de empezar a tomar antidepresivos se ven los resultados, por así llamarlo, o efectos? Bien. Hay muchos tipos de medicamentos antidepresivos en la actualidad, pero en lo que sí se coincide plenamente es que se necesita un mínimo de 2 semanas para valorar el efecto real del medicamento. Por eso, en esas primeras 2 semanas se apoya el medicamento antidepresivo con otra medicación que haga que el paciente se relaje y se tranquilice. Y a las 2 semanas se empezará a disminuir el medicamento de apoyo y queda el puro antidepresivo. Y algunos antidepresivos ocupan incluso hasta 3 meses para ser valorado su función real. Ok, aquí el chiste es que no lo dejes, amiga, que no te va a pasar como a mí, que luego se siente uno bien un ratito, lo dejas y recaes, que ya hablamos de recaídas en la depresión la semana pasada. Así es. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Si quieres volver a escuchar ese programa de recaídas en la depresión, búscalo en YouTube, en mi canal, me buscas como Gaby Machuca y ahí se te van a resolver muchísimas dudas. Vamos a un corte y volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Haz de cada día el mejor de tu vida. Ponte en contacto, 212-9020. Continuamos. El tema de hoy: ¿cuándo ir con el psiquiatra? Con el doctor Eduardo Corona Tavares, que es psiquiatra. Ahorita hay muchos mensajes, gracias a ti porque nos escribes, que siempre estás al pendiente del programa y que pues quieres saber más, eso es muy bueno. Aquí hay alguien más que nos dice: doctor, dice, buen día, yo cuando me enojo con mi marido se me quita el hambre, me da insomnio, aparte todo lo que me dicen mis hijos me molesta. ¿Será como para ir con el psiquiatra? Bueno, aquí nos está refiriendo a alteraciones de ansiedad, y si no puede controlarla, si no puede organizar su vida adecuadamente con su esposo y con sus hijos, pues sí ocupa desde luego asesoría psiquiátrica. Habrá que descartar si es un problema de ansiedad puramente o bien que sean dificultades de organización dentro de su hogar. Una cosa como otra se trata en psiquiatría. Así como son estas características que mencionó esta persona. Bueno, vamos a seguir contestando más. Hay muchas preguntas, me dices, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, mejor seguimos con las preguntas. Sí, vamos, bueno. Dice: Gaby, buenos días. Yo hace 13 años entré en depresión y fui con un psiquiatra y me dio medicamentos, pero a los 3 meses los dejé porque ya no pude comprarlos. ¿Crees que pudiera tener yo una recaída? Si hace... ¿Cuánto tiempo dice? Dice que hace 13 años. 13 años, bueno. Entró en depresión, bien. Los dejó a los 3 meses y ya no los ha vuelto a presentar, seguramente. No, al parecer no. No se preocupe, si ya pasaron 13 años, sería muy raro que presentara otra crisis. Pero en caso de que se ocurriera, pues acudir nuevamente al psiquiatra para que le vuelva a tratar su depresión. Pero no es algo que tenga que ser por regla. Toda persona deprimida, cabe la posibilidad de que con el primer tratamiento ceda. Por eso se debe dar el tratamiento durante 1 año continuo y después del año suspenderlo. Pero si vuelve a haber otra recaída, entonces ya no hay opción. Se tiene que utilizar medicación toda la vida, porque si no, el pendiente es que vaya a volver a ocurrir. Otro mensaje que dice: si cada que pasa algún problema fuerte una persona empieza a suspirar mucho, ¿ocupa ir al psiquiatra? Buen día, excelente programa. Bueno, los suspiros pueden estar significando muchísimas cosas, pero nadie mejor para describirlo que Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta de España del siglo antepasado. Dice: los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Cuando el amor se acaba, ¿sabe usted a dónde va? Si te fijas, aquí está describiendo que es una respuesta emocional. El suspiro es respuesta emocional. Hay gente que suspira por cualquier cosa y siente agradable su suspiro. Hay gente cuyo suspiro precede al llanto. Hay gente que el suspiro simplemente es de añoranza. Entonces el suspiro no tenemos que tomarlo como un síntoma psiquiátrico. No.
sino en todo caso es una respuesta también muy humana y que está significando una emoción en alguna persona, que es de diferentes características, pero la mayoría no son precisamente de depresión. Ok, perfecto. Dice aquí otro mensaje: hola Gaby, tengo una hija que padece esquizofrenia y quisiera un consejo porque a veces es bien difícil. Pido el consejo para nosotros como padres, la estamos tratando, pero yo como madre no puedo estar atrás de ella para el medicamento. A veces me siento desesperada, tengo que dejar mis compromisos de trabajo para estar con ella. Mi hija ya es una adulta y dice que no está mal porque la hacemos tomar tantas pastillas. Bien, eso es un problema muy generalizado. Qué bueno que llama a esta persona porque tiene conciencia plena que el trastorno de esquizofrenia en una familia no es un trastorno de una sola persona, sino que es un trastorno familiar. Sí. La enferma porque tiene la enfermedad de esquizofrenia y los demás miembros de la familia porque sufren con ella todas las alteraciones emocionales que ella sufre. Okay. Y esto trae como consecuencia problemas importantes en la relación interpersonal dentro de la familia. No todos van a pensar igual. Por eso es importante que se trate al paciente junto con la familia, partiendo de que es una enfermedad familiar y que eventualmente todos pueden traer el gene, aunque no se hubiera desarrollado la enfermedad, pero que pueden heredarla o que aparece en cualquier momento. Por eso se tienen que tratar todos. No me refiero a medicamentos, sino tratarse en psicoterapia familiar, para que todos entiendan con precisión qué es la enfermedad, cuáles son los alcances de los medicamentos, cuáles son los alcances de la psicoterapia personal en ella, la mejoría que pudiera encontrar si se pasan a ser parte de un grupo terapéutico para esquizofrénicos, o bien la propia familia estar un tiempo en un grupo terapéutico para que puedan entender con más precisión a su enfermito y de esa manera ayudarle más a él y ayudarse todos. Hoy por hoy ya no debe ser en ningún momento algo que se debe esconder, ocultar o que dé vergüenza que alguien de la familia tenga un trastorno esquizofrénico. No, es algo que puede ocurrir en cualquier persona y que es una enfermedad como cualquiera otra, que trae muchas consecuencias sociales y psicológicas en los demás miembros de la familia. Eso se debe evitar, eliminar y limitar de manera adecuada, a través del conocimiento de lo que es la enfermedad y de todo lo que se puede hacer por ellos. Ok, vamos a ir a un corte, amigos. Ahorita regresamos, estamos hablando de cuándo ir con el psiquiatra. 311-121-9244 para que le hagas preguntas al doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, y ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Y estamos hablando de cuándo ir con el psiquiatra, con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, que ahorita me preguntaban, ¿cuál es el nombre del doctor? Eduardo Corona Tavares, es el nombre del doctor que está aquí con nosotros hoy. Él es psiquiatra y aquí hay mucha gente preguntando. Fíjese, doctor, ahorita recibimos una llamada de una persona que está desesperada, que dice que en su casa pues siempre están con muchos problemas. Ella decía, seguramente todos somos esquizofrénicos porque todos nos gritamos. Le digo, ¿ya le diagnosticaron esa enfermedad a toda su familia? No. Entonces, no porque todos se griten, no porque todos tengan problemas familiares o violencia intrafamiliar, significa que haya esquizofrenia. Necesitan ir con un especialista para que se diagnostique el padecimiento, no porque tengan conflictos familiares tiene que suceder algo así, ¿verdad? Claro, mira, desgraciadamente se utilizan las palabras psiquiátricas de manera peyorativa, sí, para agredir, para insultar, para lastimar. Sí. Siempre se ha dicho a alguien que no estás de acuerdo con él, estás loco. Empezando por ahí, pues claro, sí, que no es así. Gritas, estás esquizofrénico. Estás esquizofrénico, eres bipolar. Y piensan que es una majadería. No es una majadería. Sí. Son palabras para describir enfermedades que cualquiera podemos tener. Entonces no se debe utilizar así. 1. 2. Desde luego que hay muchísimas familias que son muy gritonas y escandalosas sin que tengan mayor alteración que simplemente un estilo de vida que implica un modelo de educación, que para muchos puede ser inapropiado, desagradable, malévolo,
Hay gente que no tolera los gritos y en su casa los hijos los tiene hablando en silencio. Sí. Entonces es un estilo también. Entonces pueden decir, ¿cuál está peor? ¿En el que no se vale hablar o en el que se habla demasiado? A final de cuentas son estilos, ¿no? Sí. Mientras que las cosas funcionen y funcionen bien, está perfectamente bien. Sí. Recuerdo mucho a Eric Erickson, me tocó escucharlo, y él hablaba a gritos y se enojaba en el auditorio y echaba mentadas de madre y todo. Y vaya que es uno de los más grandes pensadores del siglo pasado en lo que se refiere a la psicología y a la psiquiatría. ¿Quién no lo puede conocer si es psicólogo o si es psiquiatra? Bueno, pues así como él, hay muchísima gente. Hay gente que es pasmosamente diferente a lo que la gente piensa que es. Por ejemplo, tuve un maestro, el maestro Delfino Gallo, que era un sujeto que estaba hurgándose los dientes mientras nos daba la clase, la corbata hasta medio pecho. Imagínate nada más los zapatos desabrochados. Y fue el mejor cirujano que dio la UDG en el siglo pasado también, gastroenterólogo de altos vuelos, escribió varios libros, reconocido internacionalmente por sus técnicas quirúrgicas que en aquel entonces desarrolló. Y así como él vamos a encontrar muchas cosas que no es el mono lo que parece, sino que es algo mucho más allá. Entonces, mientras la gente sea eficaz, capaz, bien organizada, funcionen bien sus cosas, que vivan en orden, que no dañen a nadie ni se dañen a sí mismo, desde luego que es algo válido, no le hace que griten y echen maromas. Ahora, pues, si hay violencia intrafamiliar, si se están gritando, queriéndose golpear entre los esposos, o golpeándose, o lastimándose, generándose daño, entonces es un problema familiar, es una problema familia patológica. Pero no precisamente todos son esquizofrénicos. Así es. Eso hay que atenderlo también, porque es igual de importante, pero es violencia intrafamiliar. Entonces, así es básico atender eso. Alguien más nos escribe, dice: hola, te felicito por tu invitado, siempre lo escucho. Quisiera preguntarle que estoy tomando la fluoxetina, me lo recetó un gastro y si no produce dependencia, gracias. El medicamento fluoxetina es para quitar la depresión, básicamente, pero tiene muchas otras funciones. Este gastro a lo mejor tuvo el tino de darse cuenta que ese problema gastroenterológico que presenta corresponde a una alteración secundaria a ansiedad o secundaria a depresión. Y entonces el medicamento fluoxetina también contribuye mucho a disminuir la ansiedad. Y con eso disminuyen los síntomas gastroenterológicos. Por otra parte, también se utiliza muchísimo y con mucha eficacia en alteraciones por dolor. Y no me refiero solamente al dolor psicógeno, el que está generado por miedos o por angustia o por situaciones puramente psicológicas. No, sino cuando hay un dolor formal neurológico, por lesión neuronal, por lesión muscular, por lesión ósea. El medicamento fluoxetina ayuda muchísimo a moderar y eliminar este tipo de dolores. Ok. Buen día, Gaby, bendiciones para ti. Soy Fabiola Rodríguez de Villahermosa, Tabasco. Me gusta tu programa y he conocido tus programas. Tengo un problema en mi vida y me gustaría platicarte para ver si tú podrías ayudarme. Besos, espero me respondas. Claro que sí, las personas que quieran mandarme WhatsApp, con muchísimo gusto les contesto por WhatsApp, 311-121-9244. Nada más ténganme un poquitín de paciencia, pero aquí les contesto con muchísimo cariño. Doctor, ¿con qué concluimos? Porque nos quedan 2 minutitos. 2 minutitos. Bueno, primero, entender. Todas las personas se afectan emocionalmente ante situaciones de enfermedad grave de cualquiera de las especialidades. Así, muchas de esas enfermedades de especialidades también son creadas por los problemas emocionales. Nadie ignora de que un sujeto puede tener un ataque agudo al corazón después de un enorme coraje o una situación de estrés. Sí. Sabemos todos que la hipertensión se da en aquellas personas que son ansiosas. Sabemos que el infarto agudo del miocardio va siempre precedido de alteraciones emocionales intensas. Sabemos que problemas metabólicos como la diabetes van asociadas también a las situaciones emocionales. Es decir, no pretendo con esto decir que el psiquiatra es un todólogo o que debe verlo todo. No, debe apoyar a las demás especialidades.
tiene que ser siempre el tratamiento multidisciplinario, porque mejorando las condiciones emocionales del paciente, muchas veces se cura el paciente o desaparecen la mayoría de sus síntomas, o bien coadyuva a que el paciente rápido se ponga bien. Así, por ejemplo, si tiene un cáncer, el oncólogo debe sacarle ese cáncer, debe dar la quimioterapia, debe hacer todo lo que tiene que hacer, pero el médico psiquiatra tiene que apoyarlo emocionalmente para que todo esto resulte mejor. Claro que por sí. ejemplo, si la alteración es puramente ginecológica, desde luego que la mujer también, como la primera que hablaba, debe tener problemas emocionales, que al solucionarlos disminuye importantemente su sintomatología ginecológica. Así es, doctor. Muchísimas gracias por este tema tan interesante. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Gracias a Iris por todo tu apoyo aquí en el programa y gracias a ti por escucharnos el día de hoy. Te mando un gran beso y escucha este programa también en YouTube. Hasta la próxima. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti, vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.